Bien, en esta ocasión vamos a empezar a ver un concepto nuevo que se lo vamos a agregar al concepto de resistencia, voltaje y corriente, y este concepto es el de potencia eléctrica. Para eso definamos de primera mano qué es la potencia eléctrica, y lo voy a definir así de una manera así un poco fácil de entender, y voy a echar mano entonces de un concepto un poco menos técnico y más cotidiano. Veamos que la potencia es aquella magnitud que me permite medir el nivel de trabajo que tiene un elemento electrónico o eléctrico, y que este nivel de trabajo básicamente viene dado por el consumo de energía, en este caso energía eléctrica, aunque puede ser en términos físicos el consumo de cualquier tipo de energía. Por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, cuando nosotros realizamos un trabajo cualquiera, por ejemplo, mover una carga pesada a través de una distancia larga, lo que va a pasar es que empezamos a realizar ese trabajo del traslado de la caja pesada o de la carga pesada y empezamos a sudar. Entonces podemos ver que ahí suceden dos fenómenos. Uno es que consumo energía para realizar el trabajo, pero que de esa energía también hay una pequeña parte que se desperdicia o se malgasta en el aumento de temperatura, es decir, se me pierde en términos de temperatura. Lo mismo pasa con las resistencias. Cuando realiza el trabajo de tratar de detener el paso de la corriente, lo que sucede es que, si bien es cierto, si me realiza ese trabajo, también hay una pequeña parte de la energía que se disipa como calor por el efecto Joule. Por eso es que podemos ver que las resistencias y cualquier elemento de tipo eléctrico o electrónico empiezan a calentar. Por eso es que cuando ya tenemos un buen rato de tener el televisor encendido o de tener, por ejemplo, un motor encendido, podemos sentir que la temperatura ha aumentado debido a este fenómeno. Ahora, la potencia viene dada por los watts. Y básicamente los watts lo que me está dando a entender es que estoy trabajando con unidades de potencia. Y de ahí salen algunos equivalentes que son un poco más conocidos. Por ejemplo, en el recibo de nuestra electricidad residencial, normalmente nos miden en kilowatt el consumo, aunque en ese, dijéramos, caso viene dado por kilowatt hora, pero ahí va involucrado el kilowatt en este caso, que responde al watt que estamos hablando en este caso de potencia. Y así hay muchos otros ejemplos. Ahora, ¿para qué me sirve la potencia en el caso de un elemento eléctrico electrónico? Me sirve para saber a qué tanto esfuerzo yo puedo someter un elemento eléctrico o electrónico. Por ejemplo, en el caso de las resistencias varían entre un octavo de watt hacia arriba, 10 watts por ejemplo, y entonces va a depender de la capacidad del elemento en términos de potencia, a qué cantidad de voltaje y a qué cantidad de corriente yo lo voy a someter. Ya vamos a ver eso más adelante a través de una pequeña fórmula. Y debo de entender que en ese sometimiento a ese trabajo o esa capacidad de trabajo va a haber una pequeña parte que se me va a disipar en calor, como ya lo dije antes. Entonces, cuando una resistencia tiene poco valor en potencia, va a ser muy pequeña. Podemos hacer un símil que casi es como el grano de un arroz. Mientras que a medida va creciendo, y por ejemplo una de 10 watts, yo la puedo comparar en tamaño como un dedo índice más o menos, para que veamos de que la parte de potencia, la parte de esta capacidad de trabajo afecta, en el caso de la resistencia, el tamaño. Y esta es una forma física para poder entender que una resistencia tiene más o menos capacidad de trabajo, que en este caso viene dada por la potencia. ¿De qué otra forma física puedo entender también la potencia? Yo tengo dos focos y por ejemplo tengo un foco de 25 watts y tengo un foco de 100 watts. Lo que va a suceder es que al encenderlos, un foco va a brillar más que el otro. Es decir, que el foco de 25 watts va a brillar menos que el de 100 watts. ¿Por qué? Porque el de 25 watts va a estar realizando un trabajo mucho menor que el de 100 watts. ¿Y en qué consiste este trabajo? Básicamente consiste en convertir la electricidad o la energía eléctrica en energía lumínica, y por lo tanto el nivel de trabajo de un foco de 25 watts es menor que el de 100 watts en cuanto a la conversión de esta energía eléctrica a lumínica. Por lo tanto, uno va a brillar más que otro. Vean que también así yo lo puedo visualizar de forma física quién tiene más wattaje o potencia de los dos focos en este caso. Entonces vean que la potencia es un elemento bastante útil a la hora de trabajar con elementos eléctricos y electrónicos. ¿Por qué? Porque
Si yo desconozco o ignoro el valor de potencia de un elemento electrónico y lo someto a un valor de voltaje o de corriente mayor al que en términos de potencia puedo someterlo, lo que va a pasar es que voy a quemar este elemento. Ahora, ¿cómo calculo la potencia de un elemento eléctrico o electrónico? Pues básicamente lo calculo a través de la siguiente fórmula. La potencia es igual al voltaje por la corriente. De tal manera que vean que en términos de proporcionalidad, el voltaje y la corriente es directamente proporcional a la potencia. Esto de proporcionalidad ya lo expliqué en un video anterior y lo que me da a entender, hacia grandes rasgos, es que si yo aumento la potencia, tengo que por fuerza o aumentar el voltaje o aumentar la corriente o los dos. Y si yo quiero disminuir la potencia, debo de disminuirlo a los dos o al menos disminuir cualquiera de ellos dos. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista del voltaje de la corriente, si yo aumento la corriente, voy a aumentar la potencia. Y si yo disminuyo la corriente, voy a disminuir la potencia. Y lo mismo pasa con el voltaje. Entonces, lo que les decía antes, si yo ignoro o desconozco el nivel de potencia que soporta un elemento eléctrico o electrónico y le meto un voltaje grande, lo que voy a hacer es aumentar la potencia debido a esta proporcionalidad que existe entre estos tres elementos o magnitudes. Y entonces, si yo aprendo a utilizar bien este nuevo concepto, lo que va a pasar es que voy a cuidar mis elementos y voy a evitar que se quemen. ¿Por qué en un cortocircuito normalmente se queman los elementos? Porque básicamente en un cortocircuito aumento de manera indiscriminada la corriente. Y entonces, al aumentar de manera indiscriminada la corriente, también aumento de manera indiscriminada la potencia, a tal grado que casi se hace infinito este valor. Y por lo tanto, entonces sobrepaso cualquier nivel de potencia que un elemento tiene y por lo tanto se quema. Vean que hay un ejemplo bastante sencillo de entender y también que en más de alguna ocasión tenemos que haberlo visto en nuestras casas. Entonces voy a dejar hasta aquí el video. Espero que les haya quedado claro cómo es que funciona la potencia eléctrica y en qué consiste. Y pues nos vemos en el siguiente video.